Él siempre que dice, yo nunca perdí una elección. Y él se quería retirar con eso. La verdad que un gesto tremendamente antidemocrático de Menem, egoísta políticamente, y esto era lo que no podía concebir Néstor. Esa noche, ese día estaba amargado. No podía creer la noche anterior cuando digo, mirá que la gente de Menem me dice que se baja. No puede ser, estás equivocado, me decían, no puede ser, no va a ser eso. Estás equivocado. Bueno, al otro día cuando empieza, me acuerdo que lo vuelvo a llamar, le digo, mirá, se baja, yo doy la primicia, se baja, no puede ser, estás equivocado, me dice. Bueno, le digo, ahora lo voy a anunciar. Lo anuncio yo, a la hora me llama, me dice, ¿estás seguro? Bueno, lo anuncia el turco que hace, no sé, una cosa, y había quedado realmente amargado por ese gesto político porque él sostenía lo que un parte de lo que vos decía, que le quitaba legitimidad ir a la segunda vuelta, sacar, porque ya había anunciado hasta Carrió que lo iban a votar y que lo iban a acompañar, y que le sacaban la legitimidad. Ahí es donde empieza la construcción de poder política verdadera de Néstor Kirchner, que siempre tuvo una mirada política que a mí siempre me llamó la atención, conociendo a todos, y por eso yo comentaba los otros ejemplos de construcción del poder. Él siempre tenía una mirada, primero, muy cercana a la gente. Él construía poder mirando al costado. Yo me acuerdo cuando lo empezaba a llevar en el año 95 a TN a hacer notas, que nadie lo conocía, ni mis compañeros me preguntaban quién es. Yo a todos los que iban después los invitaba como un gesto de gentileza, y porque me servía a mí periodísticamente, ir a tomar un café, como hacemos todos los periodistas. Íbamos a un bar que estaba a la vuelta sobre Cochabamba. A él le gustaba ir a otro que estaba a 2 cuadras, porque caminaba por toda la calle Lima, que a esa hora de la mañana, 8:30, 9, venía toda la gente de la provincia de Buenos Aires, se bajaba en Constitución, caminaba. Entonces él disfrutaba ir yendo caminando a ver si la gente lo reconocía o no. Y ahí iba midiendo. En los peores días del 2002, con el que se vayan todos, que la gente puteaba a los políticos, él salía a caminar, por ejemplo, por Avenida Santa Fe o por los barrios donde él vivía, y entonces él iba viendo si la gente lo puteaba, la gente lo saludaba, se le acercaba, y esa era una construcción de poder que él hacía. Yo me acuerdo que Felipe Solá, que en ese momento era gobernador cuando él llega a la presidencia, fue uno de los primeros que me dijo, ustedes los periodistas no ven la construcción de poder que está haciendo este hombre, dice. Lo están viendo los intendentes, dice, de la provincia, porque es impresionante cómo empieza a subir en las encuestas. Dice, empieza a tener una valoración positiva impresionante en las encuestas. Y era lo que hacía él. Se tiraba, se iba entre la gente. Bueno, porque tenía esa visión de poder. Y la visión política, siempre la tuvo. Él se enojaba mucho con todo lo que había sido. Él siempre le había dicho a Chacho Álvarez, no hagas la alianza con los radicales, porque Chacho, y yo fui testigo en la convención del 94, en la convención del 94 Chacho trata de sumarlos a Néstor y a Cristina al proyecto del Frepaso, y si bien tenían una muy buena relación, Chacho los acompañó después, se acuerdan todo con lo que fue lo de los hielos continentales, nunca llegó. Y Néstor siempre decía, y a veces me decía a mí, decirle a tu amigo que no haga esa alianza, que se va a equivocar, que resista dentro del peronismo, que se venga con nosotros, porque él nunca confió en la alianza. Y hasta el último momento el Chacho lo estaba, como también le dijo que no a esa alianza, Carrió al Chacho. Y él decía que había que resistir desde otro lugar, desde el peronismo, que había que crear, esto que se había empezado a ver en el 99, de crear una opción diferente de poder con una mirada en la política, donde la política tenía que ser la bajada de línea y no la economía. Y lo primero que él hace cuando asume, que es ese gesto de ir a la provincia de Entre Ríos a levantar el conflicto docente, eso él lo hace como un gesto de la política sobre la economía, porque en ese momento ellos acuerdan hacer eso y le comunica a Filmus, que ya estaba designado ministro de Educación, lo que iban a hacer. Entonces Filmus le dice, bueno, está bien,
le dicen, se necesitan, no sé si eran 40 millones, 80 millones de pesos, no sé cuánto era. Dice, esto es lo que vamos a hacer, vamos a desembolsar, vamos a pagar y vamos a levantar el conflicto como un gesto a la política. Entonces, Filmus le dice, está bien, bueno, lo hablo con Labaña, que era designado ministro de Economía. Le dice, ¿qué dijiste? No, momentito, el presidente soy yo, el que doy las directivas soy yo. A partir de este momento es así. Y eso es objeto de la política. Por eso él, el acuerdo que hace con el fondo, que Labaña pretendía un acuerdo más ortodoxo, él la pelea siempre, hasta último momento, y él dice, no voy a pagar más del 2-3% del presupuesto, lo que es, para arreglar. Incluso el día que llega el presidente del fondo a la Argentina, lo llevan a comer esa noche a Olivos, y él le dice, yo sé que ustedes querían que en este lugar esté otra persona sentada, pero el pueblo argentino me ha elegido a mí, van a tener que negociar conmigo y las condiciones las voy a poner yo, no ustedes si quieren cobrar. Y así se hace ese acuerdo con el fondo que nunca se había hecho de la forma política que se había hecho, ¿no? Pero con el objetivo en la política, ¿no? Y así es como, digamos, él va construyendo el poder. En el 2005, antes que nadie, 2005, no había salido todavía la candidatura a senadora de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y un día yo había ido a hacer una nota a Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, y nos quedamos tomando un café, charlando, y aparece él. Nos quedamos charlando, y entonces, como hacemos habitualmente los periodistas, que empezamos a pensar a futuro y a ver, entonces yo digo, bueno, le digo, la verdad que vas muy bien para el 2007, para ser reelecto. Entonces me dice, te equivocás, yo no voy a ser reelecto. Le digo, pero ¿cómo no vas a ser reelecto? Estás con un 60% de imagen positiva, dice, no, esto es un proyecto que me supera a mí, dice, y hay que continuarlo. Si yo soy reelecto en el 2007, al otro día el peronismo me empieza a contar los días para sacarme del poder. Dice, y esto va a trascender. Bueno, ahí es cuando ellos después, esto antes le digo, de que todavía la hubieran designado Cristina para senadora en la provincia de Buenos Aires. Ganan, consolidan la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde empiezan a armar, digamos, el proyecto que iba a seguir adelante. La construcción por ahí del 2007 difiere en la construcción porque si bien ellos eran un matrimonio político, muy político, además de ser un matrimonio, digamos, en la vida, era matrimonio que se dormían haciendo política y se levantaban haciendo política. Tenían muchas divergencias, pero mucha discusión política, pero donde era un poco el jefe, digamos, bajaba línea y se aceptaba lo que les decía. En la construcción de 2007, como que Cristina mucho no estaba de acuerdo en hacer la alianza con los radicales y sobre todo con Cobos, y era una cosa que yo cuento en el libro de reproches. Hay una anécdota muy linda, muy buena, que pinta el cuerpo entero, digamos, en esto de la construcción política, porque en uno de los últimos días del 2007, antes que él entregue el mando, le vamos a hacer la última nota a la Casa de Gobierno, y después nos quedamos charlando, ¿no? Y nos quedamos charlando, y yo le pregunto, bueno, ya había designado Cristina a varios de los ministros, ya lo había designado a Lustó. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿y qué te parece Lustó como ministro de Economía? Y él estaba sentado y tira los brazos así, los levanta para arriba y dice, ¡ah! Ese pendejo con chetos, idea de Cristina y Alberto. Que se hagan cargo ellos. Ahí se ven cómo había diferencias de criterio. Él tenía una idea más, aunque no lo decía, de permanencia más del poder tradicional. Cristina decía que quería jugar con el sub-40, por eso lo ponía a Lustó, después Vudú, bueno, esta cuestión de generacional. Y en el 2009, cuando después de la crisis del campo, ahí se produce, porque digamos como el kirchnerismo más auténtico dice que ellos tienen que salir a jugar a la provincia de Buenos Aires con Néstor Kirchner de candidato a diputado para sostener
el gobierno a Cristina después de la crisis del campo, ¿no? Acá con la crisis del campo, para esto que yo venía planteando también de la relación entre la política y los medios, es cuando por primera vez en la Argentina se ve cómo se produce como un cambio, ¿no? Hay como una bisagra. Por primera vez es donde los medios empiezan a jugar políticamente, donde los medios, o algún sector de los medios, ¿no?, empiezan a jugar políticamente en contra del gobierno, está claro, ¿no? Y ahí es donde por primera vez, porque muchos sostienen, a lo que vos decías, que como no había una respuesta política desde la política, muchos decían que le tenían que poner un bloque de contención al kirchnerismo para que no siga avanzando, y muchos, y los medios lo encontraron en la mesa de enlace. Que la mesa de enlace es la que en ese momento le representaba la oposición política al gobierno. ¿Por qué Clarín fue tan fuerte? Porque ahí justamente ya se había roto la relación que tenía Clarín con Néstor Kirchner. Clarín toma una actitud digamos, aprovecha ese momento para separarse, toma una actitud también contraria al gobierno, y empiezan a jugar con el resto de los medios con esta idea de que había que ponerle un límite al gobierno. Como no lo podía poner la política, lo habían encontrado los dirigentes del campo. Por eso también ahí Kirchner, yo no sé si equivocada o no, pero él plantea siempre que le plantea, incluso que iban las divergencias con Alberto Fernández, que no había que arreglar con el campo, que el campo tenía que aceptar la 125 y que no había que abrir vías de negociación. Él decía rendición incondicional, no había que negociar. Mientras Alberto Fernández negociaba, y muchas veces los acuerdos se caían, y después cuando va al Congreso como una salida a un conflicto que se había mantenido y ya estirado muchísimo en el tiempo. Pero él tenía la idea de que si en ese momento cedía, Cristina iba a ser una presidenta muy débil, que no iba a poder gobernar el resto del periodo que tenía que gobernar, y que de esa crisis tenía que salir una presidenta fuerte. Esa era la concepción que él tenía de ese momento de la coyuntura de la Argentina, que yo lo relato acá en el libro como fue, ¿no? Como fue, que nadie me lo contó. Por eso cuando se produce el no negativo, acá es donde yo digo, así como Néstor le reprochaba la figura de Lustó, Cristina le reprochaba la figura de Cobos, porque nunca había estado muy de acuerdo en hacer una alianza con Cobos, ¿no? Y esa noche del no positivo él se siente con un poco de responsabilidad sobre lo que había pasado. Por eso mucho... Le había avisado a Chacho que no haga alianza con los radicales. Claro, exactamente. Como mucho se habló en esos días, porque incluso a mí esos días había muchos que me llamaban, decía, mira que renuncia, Cristina se quiere ir. La verdad no fue así, nunca se le pasó por la cabeza a la presidenta en ese momento renunciar. Sí hubo algún dejo en esta cuestión de bronca y de decepción que se habían llevado en el gobierno por el no positivo de Cobos, de Kirchner, que decía, bueno, no tenemos que ir. Pero la decisión política de Cristina Kirchner nunca fue renunciar, dar un paso al costado, sino seguir. Y bueno, el gobierno se pudo superar, aún perdiendo en el 2009 la provincia de Buenos Aires, como perdieron. Vino el 2011 donde, bueno, donde ganaron. Pero la verdad que yo creo que la crisis, esto es una percepción personal mía, la crisis con el campo y todo lo que se produce ahí es lo que le cuesta la vida a Néstor Kirchner, porque él después de esa crisis cambia totalmente, era otro hombre, se había vuelto mucho más duro, menos dialoguista, no podía comprender cómo ese sector al que ellos habían tratado de beneficiar, decían, incluso que habían salvado a muchos de que le rematen los campos, habían podido llevar lo que ellos siempre sostenían, que era una actitud destituyente hacia el gobierno de Cristina Kirchner.